Hablar de síndromes de abstinencia en la unidad de cuidado intensivo. Para eso vamos a hablar de unas definiciones que son importantes, cuáles fármacos pueden generar abstinencia en la unidad de cuidado intensivo, posteriormente unas puntualidades sobre el mecanismo de acción y de por qué se genera abstinencia con la administración de opioides, benzodiazepinas, propofol y dexmedetomidina, y finalmente algunas recomendaciones finales. En cuanto a las definiciones, es importante hablar de lo que es la tolerancia, que se define como esa disminución en la respuesta a la dosis de un fármaco que se produce por el uso continuado del mismo y por ende se van a requerir dosis crecientes para lograr el efecto originalmente producido por la dosis inicialmente indicada. El segundo concepto importante para recordar es la dependencia, que se divide en dos según la literatura. La primera es la abstinencia física, que realmente es la que a nosotros nos compete en la unidad de cuidado intensivo, que es aquel estado de adaptación que se genera y se manifiesta como un síndrome específico por la suspensión abrupta de un grupo de fármacos específicos, y la psicológica es aquel sentido subjetivo de necesidad del consumo de una sustancia, bien sea para evitar los efectos deleterios por la suspensión abrupta de la misma o poder adquirir los efectos satisfactorios por el consumo. Finalmente, adicción, abstinencia y síndrome de abstinencia, en donde la adicción realmente es el patrón de conducta en el que el paciente busca la utilización compulsiva de un fármaco. Realmente en unidad de cuidado intensivo no sería un concepto que se aplique, pero sí la abstinencia y el síndrome, que sería la suspensión abrupta del medicamento, y el síndrome como tal, el producto del mismo, que viene representado en signos y síntomas, que no solamente van a ser por el retiro del medicamento, sino también por disminuciones abruptas en las dosis, usualmente definidas como concentraciones mayores al 50%, e igualmente el uso de fármacos que son antagonistas. Como tal, ¿qué fármacos podrían generar abstinencia en la unidad de cuidado intensivo? Entonces, nosotros vemos en este gráfico lo que son los medicamentos hipnóticos y sedantes. Realmente la abstinencia a fármacos se puede generar por cualquier grupo farmacológico, pero se va a ver principalmente representado en estos medicamentos que son psicotrópicos y como tal actúan a nivel del sistema nervioso central, en donde vamos a tener medicamentos sedantes y analgésicos que van a compartir ciertas características. Para mencionar los que vemos en este gráfico son las benzodiazepinas, el propofol y la ketamina, y los opioides. Adicionaremos pues la dexmedetomidina, que será el otro medicamento del que hablaremos. ¿Y por qué podrían generar abstinencia estos medicamentos? Depende como tal de efectos que veremos más adelante, pero principalmente dentro de las generalidades debemos hablar del uso de altas dosis, exposiciones prolongadas definidas como exposiciones de más de 7 días y características específicas del metabolismo de cada paciente que van a hacer que alteraciones en la función hepática, renal, en la disposición de la unión a proteínas plasmáticas e inclusive el volumen de distribución por obesidad genera un aclaramiento en mayor o menor medida de cualquiera de los medicamentos mencionados. Nuevamente, los 4 medicamentos de los que hablaremos el día de hoy. Y para cerrar este concepto de las generalidades, mencionar que una vez se suspende cualquiera de estos fármacos o se disminuye la dosis, en la literatura se puede encontrar que vamos a dividir los síntomas principalmente en 3 grupos característicos. El primero serán los síntomas que se generan a nivel del sistema nervioso central, donde principalmente encontraremos los estados de hiperactividad como la agitación, la ansiedad, la irritabilidad, la dilatación pupilar, movimientos anormales, alucinaciones e incluso convulsiones. Dentro del sistema gastrointestinal, lo que son las náuseas, el vómito. Muchos, cuando ustedes tienen la oportunidad de leer sobre, por ejemplo, benzodiazepinas, verán que la náusea y el vómito no son síntomas característicos de la abstinencia de benzodiazepinas, pero se pueden presentar igualmente. Y finalmente, los sistemas, la afección del sistema parasimpático, en donde encontraremos un estado de hiperactividad con hipertensión, taquicardia, taquipnea y sudoración. En el diagrama de Venn que tenemos a la derecha podemos ver que todo este conjunto de síntomas no es solo causado por el síndrome de abstinencia, sino que por el contrario, son síntomas que se encuentran presentes en muchas de las condiciones de nuestros pacientes en la unidad, como lo son el dolor, el delirium y las alteraciones en la titulación de la sedación. Es por esto que uno de los mensajes principales de esta charla debe ser que el síndrome de abstinencia es un diagnóstico de exclusión y debemos siempre pensar que nuestro paciente no tenga ninguna de estas otras condiciones que puedan generar los síntomas anteriormente mencionados. Además de la exposición prolongada por más de 7 días, de las dosis altas y de las condiciones que alteran la farmacocinética y farmacodinámica, vamos a hablar de 2 más importantes, que son la edad y la severidad de la enfermedad, donde vemos que los pacientes en los extremos de la vida tienden a hacer más síndrome de abstinencia, de allí a que la mayoría de la literatura sea descrita en pacientes pediátricos, y a la severidad de la enfermedad, en donde pacientes con apaches mayores a 25
van a tener una mayor probabilidad de desarrollo de síndrome de abstinencia. A la derecha, muy importante también los procesos del sistema o los esquemas institucionales que nos invitan a titular los opioides o las benzodiazepinas de una manera específica, en donde no se individualiza cada paciente y no se tiene en cuenta que probablemente un paciente A no se va a comportar igual que un paciente B, de tal manera que esta comunicación interprofesional o inclusive las políticas de uso de sedantes por cada hospital o grupo de especialistas, pues va también a afectar o a promover la presencia del síndrome de abstinencia. ¿Qué instrumentos para la valoración encontramos en la literatura? Instrumentos que han sido validados desde la población pediátrica. Acá pues vamos a hablar de la escala de valoración Withdraw Assessment Tool, que es una herramienta que fue validada inicialmente en la población pediátrica, pero que se ha venido comparando con las escalas del DSM-5 o como tal la definición del DSM-5, que sería la definición que compete a la población adulta. Y lo que nosotros vemos en los cuadros amarillos son las valoraciones o los síntomas clínicos que comparten una y otra, en donde tenemos el bostezo, el temblor, la fiebre y cómo reacciona el paciente a los estímulos. El estudio original de donde viene la escala de valoración es un estudio en población pediátrica, fue una corte prospectiva en 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico, donde se estudiaron 83 niños que llevaban aproximadamente 7 días con SDRA o pues insuficiencia respiratoria, y se trató de valorar cómo esta escala aplicada por personal de enfermería entrenado podría llegar a prevenir la presencia del desarrollo de síndrome de abstinencia y como tal, pues la intervención temprana. Y ellos ven que la puntuación mayor a 3 o con un punto de corte mayor a 3 se podría ver varias cosas. Lo primero es que había una dosis acumulada de morfina o equivalentes muchísimo más alta, que es lo que vemos en el histograma de frecuencia en la parte A de la imagen de la izquierda, donde aproximadamente la mitad de estos pacientes tenían una dosis acumulada más elevada que los pacientes que no presentaron abstinencia. Y finalmente el número de días que se tardaban los intensivistas pediatras en retirar el medicamento de los niños, donde ven que pues si bien 6 versus 7 días no es una diferencia muy grande cuando se construye la curva ROC, ven que se podría afirmar con una sensibilidad y especificidad no despreciable de casi el 90% ambas que el niño vaya a desarrollar un síndrome de abstinencia. De allí la importancia y el interés por los especialistas de cuidado intensivo en adultos para poder validar una escala que sirva o que tenga el mismo fin. Esta es una corte pequeña, 42 pacientes, que solamente valoró el síndrome de abstinencia opioides, pero se trata de aplicar la misma estrategia con los mismos síntomas y se ve que es más fácil que la aplicación del DSM-5, como les mencioné del estudio anterior, es aplicable por personal diferente al intensivista, en este caso la enfermera o inclusive el estudiante de cuidado intensivo que lo pueda realizar, y que aunque la sensibilidad y especificidad no tienden a ser tan llamativas, una sensibilidad del 50% y una especificidad del 65%, tiene un valor predictivo negativo muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la evaluación diaria de nuestros pacientes que tienen una sedación prolongada no se presenta ninguno de los síntomas anteriormente mencionados con las suspensiones de la sedación, es muy poco probable que el paciente vaya a desarrollar un síndrome de abstinencia. Esta sería la escala de valoración donde están los síntomas anteriormente mencionados, y el mensaje final debe ser que se debe hacer todos los días, 2 veces al día, que fue la manera como se realizó en los 2 estudios anteriores. ¿Cuáles serían las implicaciones clínicas que empiezan entonces a surgir en la literatura para evaluar el síndrome de abstinencia? Lo primero pues sería el concepto del tiempo, que sería el tiempo que se tarda el paciente en retirar el soporte ventilatorio mecánico, el tiempo que va a implicar en la duración del paciente en cuidado intensivo y finalmente cómo este tiempo puede impactar finalmente en la mortalidad de los pacientes de la unidad. Para hablar puntualmente del síndrome de abstinencia de benzodiazepinas, hablaremos pues del midazolam, donde vemos que se define como una abstinencia a un tiempo de administración prolongado, aquel que es mayor a 7 días, a dosis de más de 40 miligramos por kilo en la población pediátrica o infusiones de más de 5 miligramos hora en la población adulta. Y también llama la atención leer abstinencia midazolam, ya que dentro de las guías PADIS al menos y las guías de sedación no se recomienda como la primera estrategia sedante en nuestros pacientes de unidad de cuidado intensivo, tanto así que aunque con recomendaciones bajas y condicionales se recomienda el uso de propofol y dexmedetomidina por encima de las benzodiazepinas, pero no olvidemos que en cuidado intensivo utilizamos muchísimos otros medicamentos de este mismo grupo farmacológico como lo son el clonazepam y el lorazepam,
que pueden generar los mismos efectos a nivel del sistema nervioso central. Adicionalmente, fármacos como los zetas, el zolpidem y la zopiclona, que también administraremos bajo los nombres de neuromoduladores, pero que pues finalmente nos sirven como medicamentos que ya hemos visto en las anteriores charlas para poder modular efectivamente los síntomas de cualquier intoxicación, inclusive del delirio. ¿Por qué generaría abstinencia? Pues las benzodiazepinas. Para esto deberíamos recordar rápidamente cuál es el mecanismo de acción, donde son potenciadores del canal de cloro y realmente son GABA-miméticos o potenciadores del neurotransmisor inhibitorio de GABA, donde lo que se produce es un influjo permanente hacia la neurona postsináptica de cloro para que se genere una inhibición del impulso excitatorio. Esto es importante porque este canal de cloro no solamente va a ser efectuado por el GABA y las benzodiazepinas, sino que también por el alcohol, por los barbitúricos y algunos otros grupos de medicamentos. Y finalmente lo que se genera en la abstinencia o el retiro abrupto de la benzodiazepina es la sobreexcitación de esta vía excitatoria, donde va a haber una sobreactivación de los receptores monoaminérgicos. En este caso, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas si recordamos cuál sería la fisiopatología? Lo primero sería disminuir la actividad de estos receptores monoaminérgicos, y esto está propuesto en la literatura desde los años 90, donde uno podría utilizar beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y potenciadores de los canales de cloro. En la medida en que, si bien puedo utilizar otra benzodiazepina, no debo dejar de lado estos otros grupos de medicamentos como los anticonvulsivantes. Y finalmente, pues no olvidar que los podemos combinar. Les traigo esta recomendación de una guía ecuatoriana donde nos invitan a descender lentamente las benzodiazepinas para que no se produzca este efecto de rebote, de tal manera que todo paciente que tenga una infusión, en este caso para ellos mayor a 5 días, se deben hacer reducciones de no más del 20% por día y según tolerancia, y en caso de que el paciente definitivamente presente una abstinencia, adicionar otro medicamento, bien sea una benzodiazepina para ellos, el fenobarbital, en dosis de inicio y mantenimiento, teniendo en cuenta igualmente que cuando lo vayamos a retirar es un medicamento que actúa sobre este canal de cloro, por lo que también podría generar algún tipo de abstinencia. En cuanto a la abstinencia opioides, tenemos el fentanilo, con un tiempo de administración prolongado definido como aquel que es mayor a 5 días a una dosis de más de 0.5 microgramos kilo o 300 microgramos hora, donde vemos que el mecanismo de acción es principalmente un potenciador de un receptor acoplado a glicoproteínas G inhibitorio que se activa por medio de la conversión o el cambiar el ATP a AMP cíclico, y que también dentro de su vía de acción influye el receptor alfa 2 a nivel de la neurona presináptica, por lo que ven en la pantalla los posibles blancos terapéuticos. Receptores que se encuentran a nivel de todo el sistema nervioso central, que es importante en la abstinencia a los opioides para reconocer que los opioides se dividen en agonistas fuertes, parciales e inclusive débiles, y que cada dosis de estos medicamentos va a ser distinta dependiendo de este tipo de agonismo. Es por esto que en la literatura nos presentan este tipo de cuadros de transición donde debemos tener muy en cuenta qué dosis vamos a utilizar. Sin embargo, ahora la tecnología nos puede hacer la vida un poco más sencilla y encontramos este tipo de calculadoras en la red donde podemos hacer la conversión de manera sencilla y confiable, ya que pues están validadas. ¿Qué opciones terapéuticas habría en este sentido? Sería entonces brindar otro tipo de agonistas parciales para el receptor o enviar agonistas para el receptor alfa 2 que van a actuar en la misma vía de neurotransmisión. En este caso, los agonistas parciales serán el tramador, la buprenorfina y la metadona, o en casos de transiciones ultra rápidas donde necesitemos despertar al paciente muy rápido, utilizar las combinaciones agonista-antagonista, donde se describe la administración de buprenorfina y naltrexona. En cuanto a la administración de agonistas alfa 2, tenemos la clonidina, la dexmedetomidina y la lofexidina, que no está disponible en Colombia. Y para esto les traigo este estudio que evalúa cómo impacta la administración de metadona en esa institución en los pacientes que presentan abstinencia a fentanil. Este es un estudio aleatorizado doble ciego que estudió 75 pacientes en una unidad de cuidados intensivos adultos con patologías múltiples, donde trata de valorar cuál es el tiempo de liberación a la ventilación mecánica de los pacientes con infusiones de más de 5 días y que presentan la abstinencia. ¿Qué encontramos? Básicamente que tenemos un grupo balanceado entre hombres y mujeres. Como les mencionaba, es patología quirúrgica, trauma, infecciosa, y son pacientes que además tienen una estrategia de analgesia multimodal, es decir, que al menos tienen administración de alguna benzodiazepina y un opioide. Y se encuentra que la administración de metadona efectivamente aumenta la probabilidad de retiro de la ventilación mecánica, y que este beneficio se ve especialmente potenciado en los primeros 5 días, como lo vemos en nuestra curva de Kaplan-Meier de la derecha.
En cuanto a las dosis que debemos utilizar, en este protocolo particularmente se utilizó dosis de 40 miligramos para irla descendiendo, pero se puede hacer una titulación a la inversa, es decir, empezar con dosis bajas hasta alcanzar la dosis máxima permitida de metadona, que son 40 miligramos día, y siempre valorar que se debe titular entre los días 2 y 4 y 5 y 8 para posteriormente pues continuar con los decesos. ¿Qué es importante del cuadro de la izquierda? Que una vez nosotros empezamos la administración de la metadona, debemos disminuir progresivamente las dosis de fentanilo de manera que no se genere un efecto aditivo entre los dos opioides y no tengamos dos medicamentos con el mismo efecto que van a generar una mayor probabilidad de abstinencia una vez tratemos de retirar alguno de los dos. Tener en cuenta que si estamos haciendo esta sustitución, el paciente presenta, por ejemplo, alguno de los síntomas anteriormente mencionados, podemos dar rescates de morfina, en el sentido en que estamos utilizando la misma estrategia terapéutica. Y finalmente los alfa-2, el que tenemos disponible en Colombia, la clonidina, en dosis de 0.1, 0.2 miligramos cada 4 a 6 horas con una dosis máxima de 1 a 2 miligramos. En cuanto a la abstinencia del propofol, se define como una infusión prolongada más de 5 días. No está como tal clarificada la dosis en la literatura y lo que se puede ver es que principalmente se reporta a nivel de reportes de caso de los años 90, pero importante de este tipo de medicamento es que, como les mencionaba, comparte mecanismos de acción muy similares a las benzodiazepinas y lo que se ve es que potencia también el neurotransmisor inhibitorio GABA y que ya se ha comprobado en modelos murinos, como el artículo que les traigo a la derecha, que puede generar una sobreactivación de las vías monoaminérgicas. En estos modelos, básicamente se estaba tratando de explicar por qué el propofol puede generar adicción, sobre todo en unidades de cuidado intensivo pediátrico, pero para lo que nos compete en la charla es que efectivamente sí tiene una relación directa con estas vías monoaminérgicas y que probablemente entonces el manejo del propofol del síndrome de abstinencia propofol deba ser similar al manejo del síndrome de abstinencia de benzodiazepinas. Y de la misma guía que hemos revisado a lo largo de la charla, una recomendación donde nos hablan de que el propofol se puede disminuir aproximadamente el 40% de la dosis por día, pero con reducciones programadas que no se espacien en menos de 6 horas, de tal manera que pues el paciente no presente ninguno de los síntomas anteriormente mencionados. Y finalmente, el síndrome de abstinencia de la dexmedetomidina, que está definido como una infusión prolongada, aquella que es mayor a 7 días, a dosis de más de 0.8 microgramos kilo hora. Este mecanismo, pues, de por qué la desmedetomidina podría generar abstinencia, pues también se debe a los efectos del receptor alfa-2 a nivel de la neurona presináptica, y explicaría también por qué la administración en concomitancia con medicamentos opioides pueda generar una abstinencia en alguna mayor proporción. Este estudio que pues les traigo acá es un estudio publicado en el año pasado, donde habla de cuál es la incidencia real de este síndrome de abstinencia en la unidad de cuidados intensivos adultos, y se encuentra que en pacientes, en este caso, se estudiaron 42 pacientes de una unidad de cuidado intensivo quirúrgico. Los pacientes presentaban abstinencia de dexmedetomidina, aproximadamente el 67% de los pacientes que la recibían. Y la escala de valoración que proponen los autores es la escala WAT-1, que fue la que valoramos anteriormente. Sin embargo, cuando se construye la curva ROC, se detecta que el score, al ser pacientes que reciben una sedación que tiene en combinación un opioide, probablemente tiene una menor sensibilidad de especificidad, donde recordemos, para los opioides es de 0.89 y 0.9 y baja para la dexmedetomidina a 0.60. ¿Qué opciones terapéuticas tendríamos entonces? Agonismos para el receptor alfa-2 adrenérgico, y en este caso también tenemos la opción de la clonidina, muy importante del cuadro que les traigo abajo, además de lo que vemos arriba de las dosis, como la importancia ahorita en la industria es la costo-efectividad de la transición con clonidina, donde esta cuesta 1/3 aproximadamente lo que cuesta destetar el paciente con dexmedetomidina. Y este es un estudio farmacológico que fue realizado el año pasado también en pacientes en una unidad de cuidado intensivo, donde se ajustan los desenlaces por la infusión de propofol, otros antipsicóticos como el fenobarbital y el valproato, y otros medicamentos como el fentanil y el lorazepam, donde ellos se encuentran que utilizar clonidina en la transición de dexmedetomidina a despertar el paciente se representa en una menor dosis de opioides, una menor dosis de benzodiazepinas y un menor tiempo bajo ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles serían las dosis? Las mismas que valoramos en el toxíndrome, en la abstinencia de los opioides, pero lo que valoramos acá es cómo siempre debemos pensar esta dosis de infusión. Una vez la logremos disminuir por debajo de 0.8 microgramos kilo hora, vamos a empezar nuevamente el destete de la clonidina.
dexmedetomidina, ya que no podríamos continuar con las mismas dosis de la misma. Y como recomendaciones finales, básicamente es este triángulo que tenemos a la derecha. Lo primero es utilizar la escala del Withdrawal Assessment Tool con cuidado, porque podemos hacer una valoración temprana de los síntomas, pero no debemos olvidar que es un diagnóstico de exclusión en la unidad de cuidado intensivo y debemos pensar siempre si el paciente está haciendo abstinencia, a qué lo debería hacer. Lo segundo, que es el reloj de arena que tenemos abajo, es que las reducciones deben ser programadas, tituladas y lentas. Para cada grupo de medicamentos que valoramos el día de hoy. Y lo tercero, que es la clonidina que vemos a la derecha, donde probablemente sea una de las mejores opciones de tratamiento, ya que sería una buena opción terapéutica para la disminución de las benzodiazepinas, de los opioides, inclusive pues de la dexmedetomidina. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.